Una producción original de Troop. Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir. Somos aliadas. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este episodio especial de Somos Aliadas. Y es que, bueno, les tengo que contar que estoy maravillada con la magia que ha generado un libro en el que entrevisté a mujeres líderes, mujeres muy brillantes que de alguna manera a lo largo de la vida se convirtieron en mis maestras. Se convirtieron en mis maestras por pues algunas anécdotas que me compartieron, enseñanzas cruciales y a partir de esas conversaciones escribí justamente un libro que está volando de manera muy hermosa y algunas de esas conversaciones las recupero ahora aquí en Somos Aliadas. Una de ellas con Gaby Vargas, una mujer interesantísima, muy sensible, muy brillante, que desde hace muchos años escribe y habla sobre la energía. Incluso antes de que ese tema estuviera como tan de moda y se mencionara en todas partes, Gaby Vargas ya estaba ahí. Y bueno, pues sí, escucharla ha sido crucial para mí en momentos complejos y por eso la elegí para ser parte de este libro y de este espacio. ¿Y qué les parece si hoy escuchamos juntos algunas de las cosas que me compartió la maravillosa Gaby Vargas? Bienvenida Gaby Vargas, hoy parte de Líderes y Aliadas, este libro, y hoy también parte de Somos Aliadas, este podcast. Platícanos, Gaby, sobre esto que compartes tú en tus comentarios, en tus textos, en tus libros, que, digamos, tú no das instrucciones, tú das consejos y muchas veces hablas desde tu propia experiencia. Es una muy particular forma de liderazgo. Platícanos, Gaby. No, fíjate que yo creo que ha sido algo que con la madurez ha llegado porque sí, en mis épocas de ego muy instalado, en donde quieres demostrar, quieres ocupar un lugar en la sociedad, quieres ser reconocida. Ahora con el tiempo me doy cuenta que lo que yo buscaba era la mirada de mi papá. Mi papá fue un hombre muy exitoso y yo era una burra en la escuela y reprobaba y no tenía yo, bueno, que no me lo identificaba en ese momento, pero un déficit de atención porque nunca sabía que había tareas y me olvidaba todo, ya sabes, horrible, hasta que reprobé quinto de primaria. Mi papá, yo me moría del pánico de enseñarle las calificaciones que decía cruzado en rojo reprobada. Y ya el domingo al cuarto para las 9 de la noche, que ya sabes, le llevé la calificación y el cómo tomó mi papá esa noticia, lejos de regañarme como era lo esperado, me dio un voto de confianza tan bonito. No sabes qué voto de confianza me dio mi papá. Me llevó a su despacho donde se trataban las cosas serias y de pronto me dijo, Gaby, pero si tú puedes, ¿por qué es esto? Si tú puedes con esto y más. Y yo como que no había encontrado ese lugar en mí donde yo sintiera que podía. Y me dijo, tú nada más acuérdate que naciste con estrella. Y en un momento de mi pubertad, quinto de primaria, no sé si ya llegas a la pubertad, no, todavía eres niña, tenía yo 11, 12 años, insegura, fea. Mi papá decía que parecía yo hermana del enano Margarito, que había un personaje en la televisión que era, entonces, cada vez que pasaba me sacaba el cuello así porque tenía yo así, era bonita. Y no tenía yo como ese reconocimiento propio. Y a partir de esa frase de mi papá, que dije, o sea, pues yo salí de ese despacho, dije, o sea, wow, y me comprometí, yo creo, de manera inconsciente. Ay, qué pena, qué pena. Mm, No, hermosa, Gaby. no, espérate. Me comprometí de manera inconsciente como en honrarle esas palabras a mi papá, en devolverle lo que me dio de soporte, de autoestima, de, de confianza en mí misma. Y
y me dediqué a tener éxito y éxito y éxito y éxito, pero esa era mi meta. Yo tenía que lograr, yo, de haber sido una burra desconocida, que la última del salón de clases, eso sí, con muchas amigas, porque teníamos, tronamos cinco, las 5 amigas tronamos el año, las cinco estábamos formadas en el siguiente. Solidarias hasta en eso. Sí, te lo juro que sí. Pero éramos muy burras, relajientas, pero muy burras. Pero sí, yo tenía una cero autoestima, no sabía qué era eso. Y entonces como que me dediqué a buscar la mirada de mi papá, sabiendo que él, habiendo sido tan exitoso y sin haber contado ni con carrera, ni con dinero, y había tenido un accidente de un ojo, perdió un ojo muy joven. Entonces también había sido, o sea, fue una gente que de veras salió por trabajo, esfuerzo y por habilidad de la calle. Ya sabes, esa inteligencia de la calle que se te desarrolla cuando no tienes estudios ni recursos económicos. Entonces, como que yo me sentía en deuda con él. Y luego, pues bueno, así fue hasta que, claro, pero esa carrera de éxito, si bien estaba motivada por reconocer a mi papá, te lleva a un laberinto de ego tremendo, donde eres, o sea, yo valía ante mí de acuerdo a la aprobación de los demás, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo tuviera aprobación y reconocimiento de los demás, principalmente de mi papá, después ya de mi esposo, de Pablo, de mis hijos, entonces yo me regresaba en valor personal. Nunca mi valía fue por mí, por yo, por ser lo que hago, sino fue a través de la mirada de admiración de quienes me rodeaban. Entonces, pues bueno, hasta que pagué un costo, después de trabajar mucho tiempo, pagué un costo enorme, caí en el hospital por estrés. Pablo un día me dijo, ¿sabes qué? Me siento el último de la lista de prioridad, me voy de la casa, que lo narré en el libro. Y luego se muere Adrián, mi hermano, se muere Pachela, una de mis mejores amigas, a los 49 años de un accidente en una montaña. En fin, ya sabes, como muchas llamadas de atención que la vida me dio, y fui como despertando y me di cuenta que de veras el dolor, sobre todo de la muerte de Adrián, que 41 años de un accidente de moto, y de pronto un sábado en la noche estás viendo la tele así delicioso con Pablo recargada y de pronto suena el teléfono y tu vida cambió en ese instante. Entonces, sí me di cuenta que esas bajadas de elevador forzadas que la vida me dio, me hizo descubrir un área que yo no sabía que tenía dentro de mí, un área de serenidad, de paz, de armonía, que yo ni idea que la tenía, porque siempre había estado acá arriba, así arriba, así conectar, sí, conectar conmigo, bueno, ¿de qué se trata? O sea, qué aburrido, qué pérdida de tiempo, ya sabes. Y así, pues bueno, la vida te va llevando y enseñando lo que tienes que aprender. Y entonces ya mi manera regresando a tu pregunta, mi manera de comunicar, a mí no me gusta cuando leo un texto o oigo a alguien que me dice es que debes hacer esto. Automáticamente me entra un rechazo, me salen así spikes en el cerebro, así como de, ¿cómo que debes? O sea, le tengo como alergia a la palabra debes. Y he procurado siempre como tratar de ser más sutil en la manera en que o lo narro a través de una historia, o lo narro a través de un cuento, o lo narro a través de una metáfora, pero nunca, no me gusta esa manera de transmitir a través de cosas como yo soy la dueña de la verdad, porque además ya la vida me ha enseñado que no soy la dueña de la verdad. Entonces, pero un momento crees que eres dueña de la verdad. Y porque estudiaste 3 páginas de un libro, ya eres dueña de la verdad. Y una época en mi vida la tuve y de veras te das cuenta que es soberbia, es ego, es... Y fui aprendiendo y he ido aprendiendo y pues así es como a mí me gusta recibir la información y por lo tanto así es como la transmito, ¿no? Algo sobre lo que tú has hablado y escrito desde hace muchos años es sobre las que hoy llamamos habilidades blandas, que se empezaron a valorar mucho, sobre todo a partir de la pandemia, cuando todos estábamos angustiados, encerrados y de pronto sí, fue como muy evidente que si no tenemos salud emocional, salud mental, pues no podemos seguir adelante con lo cotidiano. Y entonces justamente habilidades como pues como la empatía, la comprensión, empiezan a valorarse.
por supuesto a nivel familiar, pero también a nivel trabajo, a nivel grandes corporaciones, las habilidades blandas o, pues sí, habilidades emocionales. ¿Qué de estas habilidades asocias con los liderazgos femeninos? ¿Y qué dirías justamente? ¿Cómo se acomoda un liderazgo en relación a todas estas habilidades blandas o habilidades emocionales? Yo siento que el error que el feminismo, conocido así, entre comillas, predomina ahorita en muchas, no en todas mujeres, pero en muchas mujeres, es ese tratar de imitar la fuerza del hombre, la dureza del hombre, la rigidez del hombre, la no te metas conmigo, no sé, la soy independiente. Y creo que perdemos la esencia de la mujer y con eso no ganamos nada. Desde mi punto de vista, o sea, creo que ganamos más con las habilidades blandas, como tú le llamas. Entonces, creo que al movimiento feminista radical le falta eso. No vamos a lograr nada más que el rechazo, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, no se gana terreno, no se avanza, porque es hacer a un lado la esencia, tu DNA, o sea, a menos de que seas una persona con otro DNA ya sabes ahora, son distintos géneros y distintas éles y ellas, todo eso ahorita lo hacemos a un lado, pero hablando en lo común, estamos yendo en contra de la esencia de la mujer, de la esencia de la mujer, que por eso somos y quienes traemos bebés al mundo, porque tenemos esas habilidades, ese cariño, ese más a flor de piel que lo tienen los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué lugar ocupa? Creo que no lo estamos manejando inteligentemente, ni desde el lugar, desde mi punto de vista, desde el lugar en que deberíamos de hacerlo. Preguntarte, Gaby, ¿cómo es que, a ver, entendemos ya hoy la importancia de todas estas habilidades emocionales, pero sin embargo, en el mundo laboral, en el mundo empresarial, en el mundo corporativo, siguen existiendo como esas mismas reglas que de pronto replican una masculinidad tóxica. Y entonces, ¿cómo se puede adoptar, digamos, lo suave y lo amoroso que en muchas de esas reglas, digamos, se considera como algo débil? O sea, ¿cómo adaptar, cómo implementar estas habilidades para, pues bueno, poder, sí, tener éxito en el mundo laboral o el que sea, aún con esas reglas que persisten de la masculinidad tóxica? Como que el ser, el ser, el ser femenina y ser auténtica y conectada con lo que eres, eso es lo que va a transmitir, no pegarte al sistema así como Lapa, pegarte al sistema para poder girar, sino siendo auténtica. Es como hoy en día, creo que después de pandemia hemos cambiado muchísimo nuestra percepción del mundo, que sí, de veras, y creo que a distancia vamos a poder ver lo que nos cambió esos 2 años en el mundo entero, en muchos factores, manera de pensar, trabajar, etcétera. Creo que hoy la vulnerabilidad que antes era lo que era imposible mostrar en un área de trabajo, hoy la vulnerabilidad, en los errores, las fallas, eso es lo que la gente quiere, porque eso es lo que te hace humana, igual que la persona que está recibiendo el mensaje. Ya no queremos ver esa perfección femenina, siento, en todos los campos, y dura y así. No, bueno, mi manera de ver. Ya sabes, siento o al menos esa es mi percepción, y a mí no me llega una manera de ser femenina imitando masculina. No, no, ¿entiendes? Yo público normal, a mí no me llega esa mujer imitando unas características que puede ser un agente fuerte, Claro. sin traicionar tu feminidad, sin traicionar tus valores, sin traicionar lo que tú eres, tu autenticidad, ¿no? Los valores suenan como anticuado, como a no sé qué suena, tu autenticidad, ¿no? Déjame, Gaby, que entre un poco al ámbito de lo personal y lo hago porque es algo que tú
has compartido abiertamente. Sé que no estoy siendo indiscreta, digamos. Tú has hablado en diferentes momentos de tu vida personal en términos de compartir lecciones y aprendizajes que para ti fueron valiosos. Y algo que me maravilla muchísimo de tu caso es que has logrado un gran éxito en lo profesional con tus conferencias y con tus libros y con los retos que asumes, pero has tenido también un gran éxito y un gran equilibrio en lo personal y fue siempre para mí pues muy inspirador y muy bello seguir todo este amor tuyo con Pablo, una pareja pues tan hermosa y que se entregaba y se daba tanto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacía Pablo para compartir la vida con una mujer con tanta fuerza como tú, con tanto poder como tú, con tanta seguridad como tú? Porque es lo que hoy muchos hombres me plantean y me preguntan, ¿no? O sea, sí, yo quiero esto en mi vida, pero ¿cómo lo acomodaban ustedes? ¿Cómo le hacen, Gaby? ¿Cómo le hacían? Mira, Pablo lo que le hacía es que tenía una gran seguridad en sí misma. Él era en sí mismo, él era un presidente de una empresa de X número, miles de personas, y tenía un liderazgo rígido, pero muy suave, esos que tienen mano derecha y mano izquierda, ya sabes, era muy firme, pero toda la gente lo quería muchísimo, porque en el momento que algo de la empresa necesitaba, tú sabes que durante todos los huracanes que habían habido, Pablo nunca dejó de pagar un sueldo a ninguno de sus empleados, no corrió a nadie, en la pandemia a nadie se despidió, se mantenieron los sueldos de la gente sin un turista. Entonces, eso a la gente, y eso es filosofía del que maneja, ¿me entiendes? Y eso la gente lo agradece. Ahora, en cuanto a mí, siempre me dejó ser, es más, sin él no hubiera llegado yo a ser, o sea, toda proporción guardada, por favor, pero bueno, dentro de mi pequeño mundo, exitosa en mis libros, en ir de conferencias. Ahora, yo misma me autoimpuse, fallé una única vez, que fue cuando Pablo me dijo, me voy de la casa. Y fue cuando, porque yo estaba entregando no sé qué número de libro, y es mucha chamba, y sí sintió que no le hice caso. Y claro, en esa carrera de ego, de pronto te vuelves ciega y dejas de ver tus prioridades. Pero esa simbrada de tapete y esa caída al hospital que coincidieron con muy pocos meses de diferencia, dije yo, o sea, yo no, mi vida sin Pablo no la ubico, nada de lo que he construido artificialmente, todo eso, según yo, éxito, nada, todo se vino abajo el momento que Pablo no estaba. Entonces, ahí volví otra vez a retomar el camino y tomé como guía el que se siente bien. Se siente bien en los tres centros de inteligencia, en el vientre lo sientes bien, en el corazón lo sientes bien y en la mente lo sientes bien. Y cuando sientes bien una acción, todas tus células se iluminan, todas tus células se cuadran, tú tomas un brillo especial porque estás siendo congruente con esos tres centros. Y, por ejemplo, en todos los años que di conferencias, que doy conferencias, pero que casada di con Pablo conferencias, que bueno, duramos 50 años, yo creo que di conferencias 40 años de conferencias. Y nunca me impuse yo misma, nunca dormir fuera de mi casa. Entonces iba a conferencias en Tijuana, o sea, esas sí eran las tremendas. Tijuana ida y de regreso, o sea, tú sabes lo que es, y ve, levántate a las 4 de la mañana para tomar el vuelo de Tijuana. Luego llega, da una conferencia como con 3 pisos prendidos nada más, porque los otros están apagados porque no dormiste bien, te desmañanaste, y luego de regreso, o sea, pero como que Pablo siempre sentía que yo le daba su lugar y siempre lo hice sentir admirado, porque eso sí, o sea, creo que uno de los factores más importantes para que una relación dure es sentir admiración por el otro, una admiración mutua. Y en mi caso él me admiraba por como yo era y yo sabía que me admiraba por ser independiente, por ser trabajadora, por levantarme temprano, por preparar mis conferencias. Yo sabía que tenía la mirada probatoria de Pablo atrás. Le gustaba. Y cuando acababa un libro decía, ay, pues ya ahora sí, ya no sé, a ver, ¿y ahora qué vas a hacer? Y ahora a ver, piensa, y ahora vamos acá. Y él me apoyó económicamente, moralmente, de todo, él me apoyó siempre. Entonces sí tuve un gran compañero de vida
Y también depende de la inteligencia que tú tengas para darle siempre su lugar, que se sienta importante y que no se sienta el último de la casa. O sea, que se sienta que en tu vida eres prioridad, que todo le pides consejo, que sientas o sea, hacerlo sentir que en muchos terrenos sabe más que tú, buscar su consejo, buscar su apoyo emocional. Y entonces eso les da esa sensación de hombre, de protección tan necesaria en un hombre. Un hombre necesita sentir que es el protector, que es el guerrero, que es el que sale y lucha, es un arquetipo que traen. Entonces, cuando tú le quitas ese papel a él y tú te conviertes en eso, entonces él se siente disminuido en su valía personal, es mi percepción, disminuido en su valía personal y entonces empiezan los problemas. Cuando tú le haces sentir que él es el inteligente, él es el que sabe, él es el que... Y mira, es una energía, es un trabajo energético, ¿sí, Paula? Ujú. Como no es a veces decírselo con palabras. Energéticamente, cuando tú te fijas en lo que sí tiene tu pareja, en lo que sí hay, en las cualidades que tiene, energéticamente la relación funciona y fluye. Cuando te concentras en los defectos y en lo que no tiene, energéticamente lo siente y empieza a regresar lo mismo, porque tú también tienes fallas y tú también no eres perfecta. Entonces, esa energía baja. Entonces, creo que lo que nos funcionó 50 años de estar felizmente casados fue esa energía amorosa de intercambio de miradas y sabernos que ahí estábamos y que había una admiración mutua, él por mí y yo por él. Y traté de guardar el balance toda mi vida en mis decisiones. Sin embargo, tuve esa caída, pero me sirvió muchísimo de lección y aprendí. Y pues ya. Muchísimas gracias, Gaby. De verdad que valoro mucho que te abras así y que me compartas tanto desde el corazón. Eh, y que bueno, nos lo digas con esa claridad, ¿no? Aprendes a partir del error. Gracias por mencionar además a tu niña, a la niña pues que sí, de pronto, de golpe tiene que construir autoestima. ¿Cómo, cómo diferenciar, cómo no confundir autoestima con ego? Em, ¿Cómo construir, sí, amor propio, pero que sin que sea justamente un tema de egolatría? ¿Cómo lo haces tú? Confundes autoestima y no ves tu ego. No, te sientes Juan Camaney, o sea, olvídate. Juan Camaney te sientes. Pero luego, cuando Andrea, mi hermana, cuando viene la crisis de la mitad de la vida, que a todos nos viene, yo me acuerdo cuando estaba que me sentía totalmente fuera de, ya no era Juan Camaney, sino ya tenía yo mil, o sea, dudas de mí, de mi trabajo, de qué hacer en mi vida futura. Y me acuerdo que Pablo, que ya había pasado por ahí, le dije, ay, gordo, me siento así, ya así, ya así, ya así. Y me dijo, tú lo que traes es crisis de la mitad de la vida. Ujú. Y me metí a internet a buscar crisis de la mitad de la vida y lo primero que encuentro en inglés era una lista de síntomas. Entonces decía, a ver, palomeé todas y dije, bueno, al menos ya tiene nombre lo que tengo, o sea, al menos ya tiene un nombre, ya sé qué es, porque es horrible, te sientes en un pantano sin salida y si te mueves para acá no avanzas, si te mueves para acá no avanzas, bueno, pero esa crisis, Paola, es necesaria y forzosa para el crecimiento. Ves que de acuerdo a los estudios, nuestra felicidad viene en una forma de U. De acuerdo a los estudios que los publicó ahorita te digo, esta empresa francesa Gallup, Ujú. cuando tienes 24 años, aquí está tú, la punta del U, te sientes el rey del mundo, ¿ok? Luego empiezas la carrera, te casas, tienes que pagar la hipoteca, vienen los niños, viene la monotonía, viene separaciones o viene pues, situaciones económicas, la chamba, y aquí abajo estás tu punto más infeliz de la vida. Y aquí dices, hijo, qué horror, pero es que esta parte de aquí abajo es tan necesaria para poder darte cuenta del regreso. Y a los 70 años, que es en lo que yo tengo, te das cuenta que ahora es 71, que soy no solamente igual de feliz o más, sino ya es con una profundidad preciosa y una tranquilidad que todo esto de aquí ya lo tuve que haber pasado para entender lo que
la plenitud y la felicidad en la que estoy ahorita. Pero lo que es padre es que de veras me siento como dicen los estudios, o sea, sí, pero tienes que pasar por ese fango. Tienes que pasarlo y entender que es parte del proceso, tratar de ver qué tengo que aprender de esto, honrar el sentimiento de lo que estás sintiendo, honrarlo, no evadirlo. En tu meditación, por ejemplo, si meditas, es de pronto traer a la presencia esa emoción que sientes de lo que sea y sentirla, y sentirla, y sentirla, y sentirla. Y el momento que tú le das la luz es cuando empieza a bajarse la intensidad de esa emoción. Si la guardamos abajo el tapete y nos distraemos con redes sociales, con salir, con bla, 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 eso empieza a crecer, a crecer, a crecer y nunca sale, nunca se alivia. Y se manifiesta o en enfermedad, o en achaques, o en un arranque de iracidad en el lugar menos adecuado, ya sabes, así busca sus propias salidas. Entonces, todo esto te estoy hablando desde mi experiencia, ¿eh? Entonces, me doy cuenta que honrarla, así como fue honrar el duelo, es la mejor forma de avanzar. Y entonces no te preocupes si estás ahorita en esa crisis. No hay gente que no la pase. Ves que hay tres crisis en la vida que no fallan. La de los 2 años, la de la adolescencia, que son insoportables, y a esta edad en que nos da de que no valemos un centavo, que, todo pierde valor, todo lo que tú te imaginaste que ibas a hacer no eres. O sea, todo, pero es normal, es normal. Y ya va a pasar. Me decías también, Gaby, que para ti era muy importante la aprobación de tu papá y a partir de ahí construyes muchísimo para demostrarle a él. Pero ¿cómo llegas al punto, si es que llegas, en el que ya no necesitas la validación desde afuera? Mira, y a mí me llegó después de la pandemia, con la muerte de Pablo. Y fue cuando decidí dejar de escribir. Escribí durante 25 años, 25 años, ya ni me acuerdo. Primero en Reforma 20 años y luego, no, 25, porque estuve 20 años en Reforma y 5 años en la Universal o más. Y y si bien era una terapia, el estar en contacto con qué estoy viendo en el mundo, qué me está pasando y compartirlo, era una carga, Paula, tremenda. Era una carga tremenda de cada 8 días un tema, un tema, un tema. Pero yo me sentía que tenía una obligación, así como una obligación, un como deuda con el público de mis seguidores. Pero al mismo tiempo era como mostrar que sí sigo, no sé, seguir como mostrando. Y no encontraba ese tiempo de preparación porque tenía yo que escribir el artículo de la semana. Entonces un día, en enero, fin de semana de enero, que estoy en Valle en casa de una amiga, me dice, oye, Gaby, entonces ya cuando me dijiste que en enero dabas clases, ya sabes que te preguntan 8 meses atrás y lo pateas para enero pensando que enero viene en 3 años. En enero. Y de pronto sentí así como, sentí el peso de su pregunta de ¿para cuándo vas a dar clases? Y algo empezó empecé a sentir que ya no debía yo de escribir para seguir mostrando, sino ya me tocaba también como gozar. Lo que más gozo en la vida es dar clases. Me fascina dar clases. Entonces le dije, ay, Eta, no le contesté. Y en la noche, era domingo en la noche, vengo aquí a mi cuarto y le digo a Pablo, ay, gordo, no sabes la falta que me hizo Pablo, porque Pablo no sabes qué claro era de mente. Él me ayudaba a estas decisiones de vida. Él me ayudaba, mira, a ver, vieja, esto, y yo, mira, ¿por qué no? Y como que me ponía todo el plano y me ayudaba a elegir y se sentía bien. Y ahora que no estaba, ay, no sabes que yo te dije, "Ay, gordo, por favor, mándame una señal". Así me dormí domingo en la noche. Me voy a la yoga al lunes temprano y estoy en la clase de yoga y con la duda de qué hago, dejo de escribir, doy clases, ya sabes, esa duda existencial que además viene siempre también con cambio de año, con cuestionamiento de tu vida, ¿no? Y en eso mi miss de yoga, que en la vida es ropa tirada, porque siempre se guarda todo en un lugar, de pronto hacía frío y mi compañera de junto se quitó la suela y la puso a un lado y de pronto mi profesora dice, esta es mi frase favorita del Talmud. Yo estaba en una postura y de pronto volteo y tiene estirada y la frase decía, si no es ahora, ¿cuándo? Entonces te juro que esa fue la respuesta de Pablo. Y ahí, sobre el tapete, en ese momento tomé la decisión, dije, claro, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora mi momento que me tengo que dar de respirar, de disfrutar, de... No sabes, Paola, la felicidad que es sentirme de vacaciones, sentir que no tengo que escribir, sentir que ya no tengo que demostrar
si bien siento que tengo que estar presente en redes y me gusta transmitir conocimiento de todas las cápsulas que investigué durante, pues, 25 años. Y los libros, los 17 libros, todo es a base de investigación, 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 pero por mantenerme ante ¿me entiendes? Ante una La posición. audiencia, ¿no? Ajá. Y ahora dije, ya no sabes la felicidad, no sabes la paz, la armonía, hasta me siento mal, porque digo, ya me estaré retirando, eso es de viejitos, no me quiero retirar, no, pero también quiero gozar, ¿sabes qué? También digo, me merezco si llevo 50 de casadas, fácil, 45 de trabajar. Primero di clases de inglés, luego di la clínica de diseño facial, di clases todo el tiempo. Sí, trabajé. Entonces, de pronto decir, hijo, descansar, qué delicia. Ay, pues ya no sé si ya me fui por otro lado, ya no te contesté tu No, pregunta. no, no, pero me encanta lo que me estás diciendo, me Pero, parece. pero es una delicia el darte permiso sin la culpa, porque incluso los fines de semana, yo tenía ya tal grado de estrés y de estar metida en ese carril, en esa carrera sin fin, que los fines de semana que me ponía a leer un libro de Hermann Hesse, de pronto decía, estás perdiendo el tiempo, Gabriela, a ver qué, y en mi cuerpo sentía como la adrenalina de, estás perdiendo el Ujú, tiempo. O sea, ujú. ya no me permitía momentos de descanso, de relajación, ya sabes, y ahora eso es lo que estoy disfrutando. ¿Sabes qué me ayudó mucho? Que cuando tenía yo como 50 años y que empezó esa búsqueda de lo que ahora ya le puedo llamar el hilo dorado, como que buscas algo y no sabes qué. Uno, el Ujú. factor de que Denise Merker, cuando me estaba invitando a que analizara la imagen de los candidatos en ese entonces para la Ciudad de México, que estaba Andrés Manuel López Obrador y otros, y no sé si Madrazo, no era no sé para qué eran, no sé. Me invita a su programa, creo que era Canal 40, ni siquiera era Televisa todavía. Me invita y en esa crisis dije, ¿sabes qué? Yo tomé la decisión de que, ¿sabes qué, Denise? Ya no doy asesoría de imagen. Entonces me dijo, ¿pero cómo? ¿Pero cómo si tantos años vas a echar a perder tantos años? Pues sí, y me voy y quería yo buscar otra cosa, pero no sabía qué. Y en eso, fíjate cómo la vida también de pronto se teje. En eso, Andrea, mi hermana, empieza con el enneagrama. Y de pronto contesto el celular, ya había celulares, contesto el celular en el coche y me acuerdo exacto por la calle empedrada de San Ángel, por donde iba yo pasando, cuando Andrea, mi hermana, me dice, ya te caché, chulita, eres una 3. ¿De qué me estás hablando, Andrea? ¿Una 3 de qué? Del eneagrama, eres vanidosa, eres no sé qué, te gusta el centro de atención, te gusta, y me quedé muda. No pude contestarle que no, ni decirle, ¿no? Entonces me dijo, ahí luego ya te cuento bien. Y total, Andrea estaba tomando un curso del eneagrama y en eso ya se pica tanto. Nos vamos las dos a estudiar a San Francisco, California, con la mera del eneagrama, que es Helen Palmer, y nos fuimos a tomar 8 días de eneagrama intensivísimo. Y ahí, Paola, ahí no te puedes imaginar. Hace cuenta que alguien se mete a tu adentro y te dice cosas de ti que ni tú misma habías traído a la conciencia, pero que no puedes decir que no cuando alguien te las da. Y ahí fue cuando entendí lo que era un número 3 del eneagrama. Eneagrama son 9 personalidades. Me certifiqué en el eneagrama. Andrea siguió dando clases y y no sabes lo que entiendes de tu personalidad. Y eso fue mi gran escalón de cambio hacia un crecimiento interior. Me sirvió muchísimo, muchísimo. Me acuerdo que estaba yo en San Francisco y tenía ahí un compañero de Londres, que era 3 también, y me dice, Gaby, yo tenía unas agencias de publicidad muy exitosas en Londres. Y de pronto me vino esta crisis, este cuestionamiento, y me di cuenta que soy un 3 y empezamos a hablar como, y haz de cuenta que era un espejo de muchas cosas igual, y luego te ponían por grupos en los descansos, por grupos, y te ponían por número juntos. Y te das cuenta cómo hace cuenta que estás hablando con los mismos de la tribu, no importa si era de Londres o de México, o de Estados Unidos, de distintas partes, todos teníamos eso en común. Y cuando aprendes, y eso lo manejan los jesuitas, el eneagrama, para ser mejores personas. Entonces, cuando te enseñan cuál es tu lado oscuro, eso, la idea es convertirlo en composta para crecimiento personal. Y de 6 meses después que yo regreso del eneagrama, choqueada de que alguien me enseñara todo mi lado oscuro, 6 meses Pablo me invita a Acapulco. Ahí estábamos en Las Brisas y fuimos a cenar al restaurante arriba.
Ya sabes, Avianca, un restaurante divino con una vista a la bahía preciosa. Y me acuerdo perfecto, me dijo, Pablo, vieja, desde que regresaste al Eneagrama, del Eneagrama te he notado como decaída, como deprimida. Le dije, hijo gordo, es que no sabes, me dijeron que era esto y esto y esto y esto, y sí, Sí, eso se puede fue. saber qué era el esto y esto y esto. O sea, ¿cuál es esa Sí, oscuridad? sí, bueno, sí, haz de cuenta. Vanidosa, te gusta ser el centro de atención, am, eh, quieres mostrar siempre perfección en todas tus áreas, que tu familia sea perfecta, que tu coche sea perfecto, que tu arreglo sea perfecto, que tu casa sea perfecta, aunque a lo mejor atrás no lo sea, pero te importa mucho la imagen que estás mostrando al exterior. Por lo mismo, lo que nos mueve es obtener la admiración de los demás. Y somos capaces de recurrir a todos los disfraces del mundo para poder aparentar esa perfección. Y imitamos, como me dijo, decía, el principal defecto del número 3 es self-deceit. Entonces le pregunté a este inglés, le dije, oye, pero no entiendo el self-deceit. Le dije, si yo me siento una gente que siempre digo la verdad, o sea, el autoengaño. Me dijo, no, Gaby, no te engañes. El autoengaño. Tú puedes aparentar ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor profesionista, la mejor, pero es un autoengaño. Es algo que tú te construyes para tú dar esa imagen de perfección. O sea, es como muy profundo, ¿me explico? Es como muy profundo, pero sí se me quedó haciendo ruido en la mente. Y Pablo, ve lo que me contestó Pablo en Acapulco. Le dije, oye, gordo, es que me dijeron que era esto y esto y esto y esto. Y me dijo, siempre lo he sabido, siempre lo he sabido. Y quiero decirte que también eres esto y esto y esto y esto y esto, y que yo amo al paquete completo. Bueno, eso, Paola, y yo amo el paquete completo. Bueno, dije, o sea, wow, ya sabía mis defectos y aún así me quiere. No, bueno, o sea, entonces ahí empecé también, me sirvió muchísimo en esa crisis que pasé, el entender mi personalidad, el conocer el enneagrama y el apoyo de Pablo, y ya, o sea, empiezas ya con un crecimiento y otro camino y otra búsqueda, ¿no? Muchísimas gracias, Gaby. Gracias por las lecciones, gracias por la honestidad, gracias por abrirte así y compartirnos, pues no solamente tus aprendizajes, sino también tus dolores y tus miedos y sobre todo lo muchísimo que has construido a partir de eso. Gracias de verdad, qué generosa siempre, Gaby Vargas. Y gracias por ser parte de este libro, Líderes y Aliadas, y ahora también parte de este podcast. Somos aliadas. Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir. Somos aliadas. Una producción original de Troop.